Hermanos y hermanas, buen día, buenas tardes, buenas noches. Los saludo fraternalmente en el amor en Cristo. Les habla el hermano Humberto Fernández, director del programa El Sembrador. Hoy, queridos hermanos, vamos a hablar de un tema contextual porque vivimos en la humanidad toda un momento de pandemia, un dolor intenso en la humanidad, tema que hemos denominado los signos de los últimos tiempos. Los cristianos tenemos la tendencia siempre de hablar solo del amor de Dios, muy poco hablamos de la justicia de Dios y mucho menos hablamos de la ira de Dios. Pero cuando vienen las pruebas, vienen estos momentos difíciles como ahora vivimos una pandemia en la humanidad que lleva muchas vidas, entonces nos acordamos de lo que el Señor ha dicho en cuanto a su justicia, en cuanto a sus señales y en cuanto a la ira. Y algunos somos muy apocalípticos. Hablamos solo del apocalipsis y del castigo que Dios nos pudiera estar dando. Mas el Señor no nos ha castigado, sino está dando cumplimiento a su palabra y nos ha advertido al señalarnos las señales de los últimos tiempos. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos habla en Mateo capítulo 24, del 13 al 13, que vamos a leer los versículos importantes. ¿Qué nos dice nuestro Señor? Responde a quienes le preguntan cómo serán las señales del fin. Y les dice, ¿no? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oréis de guerras y rumores de guerras. Y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Un pasaje por demás conocido por nosotros. Pero que es bueno recordar que nuestro Señor nos está diciendo que habrá guerras, rumores de guerras, ¿no? Que habrá pandemias, por no decir pestes, terremotos. Y muchos nos dirán, pero la humanidad ha sufrido muchas guerras, muchos terremotos, y también ha sufrido pandemias. Cierto, evidente que la humanidad ha sufrido en toda su historia todos estos acontecimientos, y siempre se han levantado falsos profetas o se han levantado aquellos que siempre decían, es el fin del mundo. Mas el Señor siempre nos ha dicho, cuando le preguntaban cuándo iba a ser el momento exacto, ¿qué nos decía Él? Él nos decía, yo no sé ni los ángeles del cielo, solo el Padre sabe el momento. Pero Él nos dice que estas serán las señales del fin y que esto será el principio de los dolores, ¿no? Y que la maldad se va a multiplicar. ¿Cuánta maldad se ha multiplicado hoy en esta humanidad, en este siglo XXI? Gobiernos corruptos, violaciones a menores, crímenes, ¿no? Entró un loco con una ametralladora y ya mató a muchos en un colegio, ¿no? Delincuencia en niños, delincuencia en jóvenes, las maras, pandillas, hay una inseguridad total y encima la enfermedad, ¿no? Entonces, hermanos, parecería ser que fuera el fin del mundo. Pero el Señor nos está diciendo, son señales del comienzo. Pero el Señor nos dice, ¿no? En Lucas, capítulo 21, versículo 28, que cuando estas cosas, refiriéndose a las señales del fin, comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Cuando empiece a suceder estas cosas, pónganse rectos, erguidos, levanten su cabeza, porque tu salvación está cerca. Un mensaje profundo, porque nos está diciendo, ¿no? Pónganse pues firmes, seguros de la fe que tienen. La humanidad ha esperado por siglos la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y si ese es el momento, entonces levantemos cabeza, porque creemos que nuestro Señor está viniendo a juzgarnos con misericordia
pero a darnos y cumplir su palabra del reino de los cielos. Amén, hermanos. Pero el Señor todavía va más allá. Cuando le preguntan, y dinos, ¿cómo va a hacer alguna señal, una demanda de señal que nos pide en Mateo 16:4, cuando los fariseos le están acosando y le dicen, danos una señal? ¿Y qué contesta él? ¿No? Les dice, más él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tienen nubes, el cielo está nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles se fue. Amén. Este pasaje de la señal, en el mismo Mateo, en el Evangelio de Mateo, está 2 veces, y en los otros evangelios, que nos dice nuestro Señor, una sola señal, la de Jonás, del profeta Jonás. Y ustedes no han sabido interpretar las señales de los tiempos. Esto es tan actual y vigente para nosotros. Recordemos que cuando aquellos profetas, siervos del Señor, que hablaban por la voz del Señor, interpretaban también los signos de los tiempos. Y entonces demandaban a su pueblo que vayan por el camino correcto, que se arrepientan. Y como también les decía, si se arrepienten tendrán el perdón y habrá gozo, pero si no, habrá castigo. Lo mismo nos dice nuestro Señor, ¿no? Hipócritas, no saben leer las señales de los tiempos. Si recordamos solamente la gripe española en 1918, 50 millones de personas han fallecido. Casi la tercera parte de la humanidad. De ese tiempo. Tantas muertes, millones de personas, sin contar las guerras mundiales. Millones de personas. La humanidad ha cambiado, ha entendido, ha comprendido que debe cambiar. La iglesia ha cambiado. Nuestros líderes han cambiado. ¿Qué ha cambiado? Nada. Al contrario, todo fue peor. Iglesias que se apartan de la palabra del Señor. Iglesias que atesoran tesoros, no comparten, pero predican la humildad, predican la solidaridad, pero no comparten lo que tienen. Y la humanidad no ha entendido esas señales del fin. Y hoy que vivimos una pandemia, otra señal. Y el Señor nos dice, los dolores serán más repetidos. Y no hemos aprendido de una anterior muerte. Mucho menos en nuestros países, aquí en Latinoamérica, hemos aprendido mucho menos. Todo hemos hecho, construir palacios, construir coliseos, estadios. Pero no hemos dado salud al pueblo, ni tampoco le hemos dado educación. Y hoy nos vemos realmente desprovistos de salud. Pero el Señor dice, les daré una señal única, la del profeta Jonás. ¿Y qué fue con Jonás? Jonás va al pueblo de Nínive, enviado por el Señor. Jonás que huía del Señor y que fue tragado por una ballena. Recordemos eso. Pero llega a Nínive, un imperio muy grande, un imperio muy poderoso. Por decir algo como ahora, un imperio como el de Estados Unidos. Poderoso. Jonás llega, con mucho miedo. Predica, alerta al pueblo de que será destrozado, que Nínive ya no existirá, que el Señor los castigará, y el pueblo se arrepiente. La palabra nos dice en Jonás 3 que el pueblo se puso en ayuno, en ceniza. Fue el pueblo, no sus autoridades, ni sus líderes, el pueblo. Mas tenían un rey sabio, porque ese rey escuchó el clamor de ese pueblo y él también se puso a ayunar y se arrepintió y echó ceniza y decretó que todo el pueblo debía ayunar. Y entonces el Señor escuchó ese clamor, ese arrepentimiento, y perdonó al pueblo de Nínive, cosa que no le gustó a Jonás, que se enojó. Sabemos que se enojó, porque la palabra lo dice así, esperaba otro final. No entendió Jonás el arrepentimiento, como muchos
no entienden el arrepentimiento de muchos hermanos, hermanas, que podían haber estado en pecado porque se arrepienten y hoy en día están en el camino del Señor y sirven al Señor. El Señor nos está diciendo, arrepiéntanse, reconcíliense, aún es tiempo. Les he dado una señal, la de Jonás, la única señal. Reconcíliate con Dios, reconcíliate con tu prójimo, reconcíliate con tu familia, aún hay tiempo. ¿Qué vas a hacer si mañana el Señor te recoge o nos recoge? Ya no hay tiempo. Ya no hubo reconciliación, ya no hubo arrepentimiento, ya no hubo perdón. Ese momento. Y si tu hermano o hermana estás en ese vicio del pecado, en la oscuridad del pecado, ten por seguro que aún tienes tiempo. Agárrate de la mano del Señor y ven a la luz. Y huye de los amigos de la oscuridad, porque los amigos de la oscuridad te van a invitar a que peques. Y tú vas a decir, qué grandes amigos son, qué buenos amigos son, me pagan, me lo pagan para que vaya a divertirme, me invitan. Sí, amigos de la oscuridad que te llevan al final infeliz. Hermano, hermana, arrepiéntete. Ten la seguridad de que el Señor siempre está dispuesto a perdonar en un arrepentimiento verdadero, porque quien se arrepiente verdaderamente no vuelve a cometer lo mismo. Y para terminar este pasaje, esta reflexión sobre los signos de los tiempos que debemos saber interpretar todos, vamos a compartir la palabra con Pablo en Romanos 8, 18. ¿Qué nos dice Pablo? En el capítulo 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El sufrimiento presente, dice Pablo, no habrá ser de comparable con la gloria de la salvación, con el reino del Señor. Gozar del reino de Dios, donde no necesitaremos ni médicos, ni necesitaremos ejércitos, ni policías. Viviremos en paz con quienes nosotros tal vez hemos deseado estar. Hermanos, hermanas, una vez más, les animo a que ahora en este tiempo de aflicción por una pandemia levantemos oración siempre pidiendo al Señor su perdón. Nos arrepintamos, nos reconciliemos, porque la reconciliación traerá paz a cada uno de ustedes, paz en su espíritu. Y levantemos, como dice nuestro Señor, levantemos nuestra cabeza erguidos y seguros de lo que nosotros creemos y levantemos nuestra fe. Oremos, hermanos. Amado Padre, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te damos gracias por tus bendiciones. Y te pedimos, Señor, que en tu infinita misericordia, hoy, más que nunca, pongas tu mano en la humanidad para que, Señor, nos perdones y nos des sanidad, nos libres de esta pandemia. Y te pedimos, Señor, también por todos aquellos que están sufriendo la enfermedad para que tú los sanes, escuches sus ruegos, dale sanidad. Como también te pedimos, Señor, por que todos aquellos hermanos, hermanas que están sirviendo en los hospitales, en las clínicas, están sirviendo en las calles, bendícelos y protégelos. Como también, Señor, pedimos por aquellos hermanos, hermanas en condición de calle, los más desamparados, para que tú, Señor, tengas misericordia por ellos y para que tú, Señor, ¿no?, nos hagas, ¿no?, fieles cristianos para también poder servir a ellos. Esto lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos y hermanas. Amén.